Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, a la programación de Aprende en Casa. Ahora desde su casa pueden acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Esto les ayudará mucho en su crecimiento personal y podrán regresar a la escuela preparados. Entrando en materia, las y los invitamos a revisar un tema de gran interés para todas y todos: la diversidad lingüística del español. Probablemente hayan visto o escuchado a personas de otros países cuando hablan el español en los diferentes medios de comunicación. Tal vez les haya llamado la atención cómo pronuncian ciertos sonidos o ciertas palabras que ustedes no usan. El español es una lengua que une a millones y a la vez que muestra muchas maneras de hablarse dependiendo del lugar donde se usa. A propósito de esas variantes en las formas que usamos el español, ¿qué les parece si vemos el video La diversidad lingüística del español en los medios de comunicación? Hola, para mantenerme informada me gusta leer, hablar con la gente y escuchar las noticias, no solo de México, sino de otros países de habla hispana. ¿Y saben que he notado que hay diferentes formas de hablar el español? Veamos algunos ejemplos. Creo que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy. Este fue el futbolista argentino Leo Messi. Ahora escuchemos al boxeador mexicano Julio César Chávez. Sí, no soy muy sensible, de verdad, o sea, sí he pasado momentos difíciles. ¿Notaron el uso de algunas expresiones y la diferencia en el acento? Seguramente sí. En la televisión, en las películas y en los medios de comunicación en general, escuchamos cómo se habla español en otros países. Y aunque a veces puede que sea complicado entenderlos, a mí me parece muy divertido. Veamos otros ejemplos. Karen, mira lo que encontré. Es un ejemplo muy divertido. A ver. Llamándote, lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. Llamándote lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. ¡Wow! ¡Qué diferente es la pronunciación! Sí, creo que hay muchas diferencias en la forma de hablar español. ¿Buscamos más? Sí. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se habla en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros. En el continente africano, en Guinea Ecuatorial y desde luego en España. Aun cuando en esos países se habla la misma lengua, hay diferencias. El español en España no es igual que en Argentina, y el español en México es distinto que en Colombia. Incluso dentro de un mismo país hay variantes del español. En México es relativamente fácil identificar el español de un mexicano del norte del país y el de un mexicano del sur. A todas estas variantes del español se les conoce como dialectos. También hay regiones con una misma variante del español. Esto se debe a que las fronteras o límites geográficos de los países no determinan el uso que se da a la lengua. Por ejemplo, el español en Chiapas, México, se acerca más a cómo se habla el español en San Marcos, Guatemala, que al español en Tampico, Tamaulipas, México. A este fenómeno se le conoce como variantes regionales del español. Como se señaló, las variantes o dialectos del español en algunos países se distinguen por la pronunciación de algunas letras. Tal es el caso de España, donde incluso en el mismo país, dependiendo de la región, la pronunciación de las letras S, C y Z es diferente. Otro elemento que distingue a las variantes del español es el voceo, donde se usa el pronombre vos equivalente a los pronombres tú y usted. Esto es común, por ejemplo, en Argentina, Nicaragua y Colombia. El uso de palabras diferentes para nombrar al mismo objeto es otro elemento que distingue a las variantes del español. Esto es, quizá, lo que puede ocasionar más confusiones e incluso malos entendidos. Una palabra de uso cotidiano que se refiere a una prenda de vestir en México se le llama playera. En Argentina, remera. Y en Venezuela, franelilla. Otro factor que distingue a las variantes del español es el orden de las palabras o sintaxis. En Cuba, por ejemplo, es común escuchar ¿Cómo tú estás? Mientras que en México se dice ¿Tú cómo estás?
No hay que ir tan lejos para encontrar variantes del español. Por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos en Michoacán, al bolillo le dicen virote. En el norte de México le llaman abanico a lo que en el centro le decimos ventilador. Busquemos más ejemplos de los dialectos del español. Cuando tengan la oportunidad de viajar a otros países de habla hispana o de conocer a personas de otros lugares, fíjense en su forma de hablar. Tal vez descubran más diferencias con el español que ustedes hablan. Recuerden que otra forma de acercarnos a las variantes del español sin viajar es a través de películas y programas de radio y de televisión de los distintos países de habla hispana o de otras regiones de México. Imaginen qué palabra de las que usamos cotidianamente los mexicanos serían incomprensible para los españoles. Lo interesante de las variantes o dialectos del español, cada una con sus particularidades, es que a pesar de esas diferencias nos podemos entender. Adiós. Como acaban de ver, incluso en un mismo país como el nuestro, cada región le da un toque propio y habla el español a su manera. Hay que recordar que no hay mejores ni peores maneras de usar el español, sino en qué momentos se usan y con quiénes. Vamos a conocer una forma de usar el español en otro país, para ser precisos, en Argentina, y que se usa en el baile más representativo de ese país, el tango. Los invitamos a ver y escuchar con atención el video El tango y el lunfardo. Hola, les encantará ver esto, pero también escuchen con atención. Hace rato que te juno, que sos un gil a la gurda, pretencioso cuando curda, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andás hecho un andrajo, has descendido tan bajo que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel jailefe que en el juego del amor decía siempre, mucha F, me tengo batallador? ¿Dónde están aquellos brillos? Y de vento aquel pacoy, que disqueabas poligrillo con las minas del convoy. ¿Entendieron la letra de la canción? Honestamente hay varias palabras que no entendí. ¿Qué querrá decir hace rato que te juno? ¿Habían escuchado las palabras curda y engrupido? Yo no. Evidentemente es un tango argentino, pero ¿por qué tiene palabras tan diferentes? Vamos a investigarlo. El tango es el baile representativo de Argentina y también es un género musical. El tango es producto de la inmigración europea y africana de finales del siglo XIX. La letra que acompaña esta música utiliza un léxico característico de la ciudad de Buenos Aires, el lunfardo. El lunfardo dice de manera diferente lo que expresa el español estándar. Por ejemplo, mujer, el lunfardo se dice mina. Hurtar o robar se dice afanar. Trabajo se dice laburo. Comer se dice morfar. Chico y chica se dice chabón y chabona. en su origen, esta forma de habla fue empleada por personas de clase baja en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y posteriormente por todas las clases sociales de Argentina. Óscar Conde, poeta, escritor y estudioso del habla popular argentino, señala que el repertorio de palabras y expresiones del lunfardo tienen un origen diverso y se utilizan junto con las palabras del español estándar. El léxico que compone el lunfardo tiene las siguientes características. Son palabras que ya existen, pero se les modifica el orden de las sílabas. Por ejemplo, jovié, viejo, fecá con chele, café con leche, gotán, tango. Son palabras que ya existen, pero a las que se les modifica el orden de las sílabas y de las letras que la componen. Por ejemplo, ortivar, batir. Son palabras que ya existen, pero se les da un nuevo significado. Por ejemplo, fierro, cuchillo, piojera, cabeza. Son palabras de otras lenguas que conservan su significado o lo extienden, y que se escriben y pronuncian conforme al español. Por ejemplo, money, del inglés money. Laburar, del italiano lavorare. Son palabras derivadas de otras palabras. Por ejemplo, locatelli, de loco. Cortina, de corto.
Hace rato que te juno, que sos un gil a la gurda, pretencioso cuando curda, engrupido y charlatán. Se te dio vuelta la taba, hoy andás hecho un andrajo, has descendido tan bajo que ni bolilla te dan. ¿Qué quedó de aquel jailefe que en el juego del amor decía siempre, mucha F, me tengo batallador? ¿Dónde están aquellos brillos? Y de vento aquel pacoy, que disqueabas poligrillo con las minas del convoy. Ahora entiendo esa canción. Con lo que saben ahora, ¿podrían crear sus propias palabras del lunfardo? Como venía de Monly. Esto del money o del locatelli me parece muy familiar. ¿Existe en México algo similar al tango y el lunfardo? Por ejemplo, canciones en las que se reflejen variantes socioculturales o regionales del español mexicano. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado, derecho para Narval, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que fue su único ideal. Ese tango está en lunfardo. ¿Podrían identificar a qué se refiere esta canción? Adiós. Como acaban de ver, el lunfardo es una variante del español propia de un grupo social que se emplea en otra expresión de la cultura. ¿Eso significa que el español también depende de quién lo habla? Precisamente, la edad, la posición social y otras características nos hacen hablar de diferentes maneras. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de hablar el español. Por ejemplo, ¿se han fijado cómo hablan en la escuela o con sus amistades o con quienes viven en su localidad? Acompáñenos a ver el siguiente video sobre el habla juvenil. ¿Qué onda, tía? ¿Todo bien por acá? La semana pasada se puso bueno el cotorreo por el cumple del primate, Moncho. ¿Cuándo te das un volteón por estos rumbos, tía? ¿Ustedes entendieron? ¿Cómo le hablan ustedes a sus abuelos, a los niños, a sus papás y a las personas mayores en general? Acompáñenme a analizar la diferente forma de hablar de los jóvenes en diferentes contextos. Profesor, no podré reunirme con mi equipo para terminar el trabajo que nos dejó porque mi mamá va a trabajar este fin de semana y me quedará a cuidar a mi hermano. ¿Podemos entregarlo el miércoles? Está bien, no te preocupes. Gracias, profesor. Perdón. Oye, Karen, mi jefa va a chambear este fin, así que me toca echarle ojo al morro y no podré darle al trabajo que nos dejó el prof. Ya le comenté y dijo que no hay bronca, podemos entregarlo el miércoles. Ay, qué bueno. Oye, Karen, dile que te hable con la misma propiedad con la que le habló al profe. Bueno, es que Karen es de confianza, agarras la onda, ¿verdad? Claro, es normal que hablemos de una manera entre nosotros y de otra con los profesores, con nuestros papás o con los adultos que no conocemos. Ah, eso sí, según el sapo de la pedrada, cada vez que hablo con mi abuelita tengo que fijarme bien cómo le explico las cosas para que me entienda. Sí, es cierto, cuando voy a justificar una falta en control escolar hablo de una manera y cuando estoy con mis cuates hablo de otra. Bueno, también depende del lugar en el que estamos. Por decir, cuando estamos en una fiesta, hablamos de una forma distinta a cuando estamos en la clase. Mi papá dice que los jóvenes hablamos así para formarnos una identidad propia, pertenecer a un grupo y distinguirnos de otros. Nunca lo había visto de esa forma. Aunque ahora que lo dices, me he fijado que muchas veces hablamos como nuestros amigos o como las personas que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Eso está muy bueno, pero ¿por qué hablamos de muchas maneras? A ver, revisen tu cel. Miren, encontré algo. Las variaciones, producto del uso de la lengua de los jóvenes, se relacionan con factores como estatus social y nivel educativo, región de donde proviene, ocupación, edad y sexo. Ah, claro, ¿recuerdan cómo habla la chava de la canción La Niña Fresa? Que se le antoja la reina, la niña fresa. Ash, un banana split en buena onda, ¿no?
Me llama la atención como mi primo de Tijuana dice, ¡está bien bueno la party! A mí me encanta cómo habla mi tía la psicóloga. Es súper clara, concisa y siempre domina el tema del que habla. Muy bien, familia. Superemos el pasado tormentoso de nuestros progenitores y mejoremos nuestras acciones cotidianas. Sí, a mi primo de 4 años le tengo que repetir varias veces las cosas y a veces le explico con juegos y canciones. Y hay otros factores que también determinan la forma en la que hablamos. Escuchen. Una de las formas de identificar el habla juvenil es observar el léxico o frases que usan los jóvenes. Es claramente distinguible, porque el vocabulario se adapta a sus necesidades, a su ámbito social y cultural, así como a las tendencias de la época y a la tecnología, como el lenguaje de las redes sociales. Sí, denme un like. Vamos a ver otros ejemplos. Qué bueno que la pasaron bien en el cumple del primo Moncho. Me saludas a tus papás y te mando un abrazo apretado. Era para mi sobrina Laura. ¿Cómo le contarían ustedes su fin de semana a su abuelo y a sus sobrinos? Los reto. Adiós. Es decir, una misma persona puede hablar de diferentes maneras el español. Claro, cada quien busca hacerse entender. Como vimos, el español es uno y muchos. Tal vez ahora puedan entender más de este programa de televisión que habían visto, hecho en Colombia, Venezuela o en España, o esa canción en español cantada por alguien de otro país. Les dejamos algunas preguntas para que puedan consultar su libro de texto o seguir investigando sobre el tema. ¿A quiénes se parece más su forma de hablar? ¿A la de las personas que viven con ustedes? ¿A la de su grupo de amistades? ¿Por qué hay tantas maneras de hablar el español? ¿Creen que la lengua española que hablemos en algunas décadas será distinta a cómo se habla en la actualidad? ¿Por qué creen que las personas piensan que hay maneras correctas o incorrectas de hablar el español? Los invito a que puedan reflexionar sobre estas preguntas y que platiquen en su casa con sus compañeras o compañeros y cuando regresen a clase con sus docentes. ¡Hasta pronto!